En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema muy humano y que nos involucra a todos los seres humanos en realidad, que es el amor y en particular el amor en pareja. Y voy a tratar este tema junto a una invitada también muy especial, que es Juliana Bahamón. Ella es psicóloga clínica, también hace parte del equipo de Refugio, es una mujer muy creativa, muy amorosa, muy empática. Y vamos a tener esta conversación sobre los mitos del amor, cómo los hemos desmantelado y cómo y en qué se sostiene hoy en día nuestra concepción de ese amor en pareja, cómo construirlo desde lo bueno, lo positivo, lo sano, pero también los retos que involucra el tener una relación saludable y bonita. Hola Juli, bienvenida a este espacio, qué rico tenerte aquí, que charlemos, bienvenidísima. Ay, gracias a ti, Ale, por invitarme. Me encanta, sabes, con todo mi corazón este proyecto. Entonces, nada, muy contenta de estar Ay, acá. sí, vamos a charlar de un tema que además para las dos es importante, no solo a nivel pues profesional, ¿no? Pero también a nivel personal. Mm. Entonces, pues empecemos por ahí. ¿Quién es Juli? Para quienes no te conocen, cuéntanos de ti hoy en día, ¿cómo te defines? Bueno, yo me defino como una mujer apasionada por lo que hace, que ha cumplido muchos sueños y que espera cumplir muchos más. Con un interés genuino por las personas. A mí desde siempre me ha encantado como acercarme a escuchar historias y bueno, creo que eso me define como la mujer que soy. Trato de ser muy creativa, vengo de una familia de artistas, de médicos, de personas resilientes, determinadas, que me impulsan cada día. Ujú. Eso diría yo que soy la mujer de hoy. Me encanta porque además eso se nota, ¿no? En lo que haces también. Para quienes no saben, Julia hace parte del equipo de Refugio también. Y dentro de lo que además te conozco, Juli, sé que para ti, como nos lo acabas de decir, las personas son muy importantes, ¿no? Hoy en día, ¿quiénes son como esos vínculos más claves que tienes tú en tu vida? Bueno, sin duda mi familia, mis papás, mi mamá y mi papá son pilares fundamentales de mi vida, mi hermano, su familia, mis dos sobrinas, mi cuñada y por supuesto mi esposo, y con quien llevamos una relación casi de 10 años, estamos casados hace 3 años Mm. y bueno, no, muy felices, creo que son las personas que más como que mantienen mi red. Mm, ¿Mm? ujú. Pero pues de resto también las personas con las que trabajo, mis consultantes, como todas las personas que me nutren en el día a día, creo que son fundamentales para mantenerme viva Mm, y con propósito. mm. Y esa es la red, ¿no? Lo que nos sostiene ahí al final del día. Total. Y obviamente nos podíamos quedar hablando de todos, ¿no? La importancia de la familia, de la red también laboral, pero hoy vamos a centrarnos en la parte de pareja. Ujú, Además a las dos, pues nos involucra un montón, ¿no? Tú también tengo ujú, una pareja desde hace muchos años y creo que ha sido un trabajo y de lo que hemos compartido tú y yo muy intencional, ¿no? De ujú. cuestionarnos el amor, que está bien, que está mal, esas creencias con las que crecimos y quisiera preguntarte, Juli, ¿cómo empezaste tú a cuestionarte sobre el amor, ¿no? Esa Ujú, idea del amor, ¿cómo empezó? ujú, ujú. Bueno, desde muy pequeña, por influencia de mi mamá, de lo que ella leía, de sus historias, siempre me llevó como a pensarme la vida amorosa. Por supuesto, desde muy niña, como muchas de las personas que probablemente nos escuchan y de las que llegan a consulta, desde una idealización del amor. Ujú, Empecé desde muy niña. Yo me veía casada, me veía, ¿no? Típico sueño de un hogar que realmente hoy aún se mantiene, pero por supuesto transformado, ¿no? ujú, Esta niña pues creció, se volvió adolescente, tuve mis primeras ujú, rupturas, las sufrí muchísimo y empezó a transformar mi vida. Y ujú, creo que para algo muy importante, que es confiar en el amor, pero en un amor verdadero, no idealizado, que obviamente con la psicología pues se transformó, ¿no? mm, Y tú muy bien lo sabes, Ale, yo creo que desde que decidimos ser mm, psicólogas, es una decisión que transforma la vida. total. Y bueno, a lo largo de mi formación terapéutica, con mi pareja, por supuesto, el amor se ha ido transformando y he podido romper con ciertas ideas y patrones que siento que aún hoy sigo Ujú. haciéndolo, pero que ha ido como forjando mi idea de lo que es el amor.
Bueno, me encanta que evidentemente es un camino y como tú dices, yo creo que el estudiar psicología nos pone unas gafas que después es muy difícil quitarnos, ¿no? Porque al final estudiamos el ser humano, sus comportamientos, desde nuestro enfoque, además que es lo sistémico, que obviamente implica la relación. Entonces vamos a empezar, te invito, Juli, a ver cuáles son esos mitos y cómo los has venido deconstruyendo, rompiendo poco a poco, ¿sí? Bueno, creo que es una muy buena pregunta porque esto me ha conectado con la terapia, ¿sí? Yo no soy distinta a muchas de las personas que han llegado a preguntarse por el amor, por las relaciones de pareja. Creo que uno de los mitos más importantes fue que necesitaba de una persona para hacer mi proyecto de vida. Como te contaba y les decía, desde muy niña yo empecé a idealizar esa idea de pareja y por supuesto que veía como que iba a ser el inicio de eso que me esperaría de adulta. Incluso yo me soñaba casada mucho más joven de lo que en realidad me casé, porque era como mi punto clave, mi hito histórico, ¿no? Y esto creo que es un mito, que es importante romper, que yo lo he roto y es pues vivir esa hora, ¿no? Al final, en algún momento de mi adultez, porque debo decir que esto fue desde mis 20s, empecé a preguntarme por qué quería hacer yo sin necesidad de depender de otra persona, ¿no? No esperar hasta que llegara ese momento y pues pude viajar sola o pude viajar a visitar a mi hermano en otro país, pude comprar cosas que quería, ¿no? Y que pensé que necesitaría de una persona para llegar a hacerlo. Entonces, lo primero es como que somos unas personas autónomas, libres, que debemos experimentar la vida desde la hora y no cuando alguien llega a liberarnos, como este mito de la princesa que está en su torre aislada hasta que llega un príncipe que la rescata y la libera. Entonces, ese es un primer mito que he podido deconstruir, incluso aún hoy con mi pareja, cuando decidimos que los dos no queremos hacer la misma actividad, pues lo podemos conversar y llegamos a los acuerdos de tener cada uno su espacio. Me encanta que has venido construyendo esa concepción porque al final es un regalo, ¿no? Para nosotros como individuos, el no creer que nuestra vida empieza solo cuando haya una pareja. Nos hace un gran regalo y eso lo ato, Juli, con un segundo mito, que es este amor que viene a completarme, ¿no? Como estoy falta de y por ende tengo que esperar a alguien como que llene ese huequito. ¿Cómo lo has vivido tú? Completamente. Qué lindo que dices, de hecho hay una frase de una canción de nuestra cantautora colombiana Marta Gómez que me encanta, que es la canción de Lo Innombrable, si no estoy mal, que dice hacia el final, yo no soy mitad de nadie, soy naranja completa. Y a mí esto me encanta porque siento que define el hecho de una relación sana, más que completarme, me complementa. Desde la diferencia, porque muchas veces es aquello que me falta, cómo viene otra persona a darme esto que yo no he logrado tener. Y al final esto lo que hace es depositar una expectativa altísima en el otro, que si no llega a cumplirla, pues la pareja va a sufrir un conflicto, justamente porque estoy esperando llenar los vacíos que al final, pues, es una responsabilidad que yo tengo conmigo misma. El hecho de descubrir en la diversidad de la pareja que yo decido que me acompañe, porque es una decisión, cómo me aporta, digamos, me nutre bienestar, pero no que necesite, porque ahí llega lo que hemos escuchado muchísimo y es la dependencia. Entonces, pues es un mito que absolutamente siento que se relaciona con mi vida y he podido descubrir entonces que es mi responsabilidad hacerme cargo de lo que me corresponde y no depositar en el otro pues ese anhelo de responder a lo que yo debería más bien hacer. Total, total. Un ejemplo de eso cotidiano en tu vida, ¿cuál sería? ¿Cómo que se te ocurre para ilustrarlo aún más evidente? Un ejemplo súper importante es que yo traía un mandato del ser mujer muy heteronormativo, muy tradicional por la familia de origen en la que vengo, y yo esperaba que mi pareja se acoplara también a este mandato, que nos estaba generando muchísimo malestar en los primeros días conviviendo, en los primeros meses.
y de alguna manera esto hacía que generara fricción en la relación, porque yo estaba tal vez enojada con muchas cosas, ¿no? El tener que encargarme de asuntos de la casa, de la alimentación, de mi trabajo, de mi estudio, como tratando de ser la supermujer, y esperaba que él lo pudiera aceptar y pudiera agradecer que yo le estaba haciendo, ¿no? Y llega un punto en el que, pues como con sus comportamientos, con lo que hacíamos, llega un hito en el que él me dice, no tienes que hacerlo. Yo no te estoy pidiendo que lo hagas. Tiene toda la razón, pues porque iba a agradecer algo que de alguna manera era mi servicio, pero es de una expectativa y una talla que yo le estaba transmitiendo. Al final empecé a deconstruir esa idea y hoy me siento muy orgullosa porque los dos compartimos las tareas del hogar. Si hay alguien que necesita más apoyo que el otro, por alguna circunstancia lo hacemos. Me ha encantado eso como para hacerme cargo de lo que yo debo de construir de mi propia familia de origen, que no necesariamente tiene que ver con pedidos de mi pareja. Total. Y que eso implica ver nuestras propias creencias a la cara, ¿no? Y a veces es muy incómodo, que cuando se nos cae eso, lo cual nos hemos sostenido toda la vida, pues hay dos invitaciones, o se nos cae el mundo o hacemos otras creencias que nos funcionen mejor, ¿no? Que nos hagan más sentido a lo que somos hoy en día. Y no sé, Juli, si te pasa, porque a mí me ha pasado mucho, de pronto amigas que me dicen como, no, ustedes tienen una relación divina, es que parece, ¿no? Cuento de hadas, cómo lo hacen, y a veces se tiene esta concepción, que quizás es otro mito, que el amor sano es fácil, ¿no? Como que se da de forma que sí que orgánica, sin mucho esfuerzo, porque es lo que se aparenta, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú al interior? Completamente. De hecho, es como la suerte, ¿no? Ay, tú encontraste una relación que funciona muy bien. Y bueno, primero ahí también hay un mito clarísimo y es que no hay relación perfecta porque al final pues somos humanos imperfectos, por lo tanto nuestras relaciones son imperfectas. Felices para siempre, pues ¿quién ha sido feliz para siempre? Consigo mismo incluso, ¿no? No es una idea que hay que romper, y claro que me ha sucedido. Yo diría, incluso esto hace parte de los principios del amor sano, y es la decisión y la elección que se hace en el día a día. Cómo yo elijo ser corresponsable afectivamente y elegir, por ejemplo, las palabras asertivas, poder pedir perdón, poder reconciliarse, poder construir día a día esa relación perfecta, que no es un golpe de suerte, sino que es algo que de alguna manera requiere un esfuerzo y un entrenamiento de parte y parte, ¿no? Yo diría que eso me ha sucedido y es una gran pregunta que incluso llega a terapia, ¿no? Con esta duda de cómo construyo la relación perfecta que anhelo. Que esa idea de perfección puede ser como un faro al cual sabemos que nunca llegaremos, pero que nos puede inspirar a los dos. Y hay una pregunta que me encantaría hacerte, Juli, porque también nos llega mucha consulta, y es, ¿qué pasa cuando quizás solo uno de los dos quiere construir? ¿Qué pasa ahí cuando está desbalanceada como esas ideas? Creo que es fundamental, yo lo enmarcaría en 2 puntos importantes. Primero, entender el desbalance del que se habla, ¿no? Porque muchas veces este desbalance está desde la expectativa de lo que yo quiero que el otro sea. Entonces, desde ahí, pues el desbalance va a estar. Te pongo un ejemplo. Es que yo quiero que hable, que emita la cantidad de preguntas que yo en mi deber ser de las relaciones tengo. Y al final no me estoy dando cuenta que hay otras formas de comunicar, que hay otras formas en las que de pronto con su silencio, con sus gestos, con otro tipo de cosas me está manifestando. Entonces lo primero es preguntarnos de dónde viene ese desbalance, como por algo circunstancial o por ejemplo un desbalance porque hay uno de los dos que está más volcado al trabajo, entender qué circunstancia en la relación está para que haya ese desbalance y entender si es un desbalance que hace parte de la intención, que eso es lo que yo enmarcaría en el segundo punto, y es pues una relación sin duda es de 2 personas que deben tomar la decisión de elegirse, no porque no se puede tomar la decisión de irse, sino porque toman la decisión de quedarse, ambos. Si este desbalance que se percibe entendemos que hace parte de una decisión que no se ha tomado, que es tal vez no continuar juntos,
pues es importante ponerlo sobre la mesa y entenderlo, porque es supremamente frustrante cuando hay unas expectativas que no se están cumpliendo, pero que giran en torno más al problema que en realidad a lo que está esperando cada uno de la relación. Entonces creo que si estás sintiendo eso, o si lo hemos sentido en nuestra vida, es importante tomar una pausa y ser conscientes de que todas las relaciones son diferentes y que este desbalance nos está comunicando algo. Algo que los dos tenemos que ver, ¿no? Y ver cómo sorteamos, porque ahí hay una línea muy delgada, y no sé qué nos puedas decir ante eso, Juli, entre yo te elijo todos los días, ¿no? Como ese trabajo de responsabilidad que hemos hablado, pero hasta qué punto lo elijo si es algo que me puede estar haciendo daño, ¿no? Hasta qué punto vale la pena remar y remar y remar, cuando quizás ya se está convirtiendo en algo muy doloroso, que nos hace sufrir, ¿no? Ese punto medio, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que es muy importante que nuestra pareja sea un lugar seguro y de crecimiento. No un lugar perfecto ni un fin último. Si yo veo mi relación desde algo que no puedo quitar porque me desdibuja mi identidad y por eso sobrepaso mi cuidado, pues creo que es hora de tomar decisiones. Si por el contrario yo puedo flexibilizarme porque de fondo entiendo que estas diferencias están enmarcadas en un entorno que cuida de mí, que cuida mis derechos, que cuida mi integridad, que cuida mi autonomía y como digo, mi crecimiento y desarrollo en general como persona, pues vale la pena entender cómo llegar desde la corresponsabilidad a unas negociaciones o unos acuerdos que nos hagan vivir en bienestar, porque seguramente pues el otro también está notando esto. En las discusiones, en lo no dicho, en los silencios, en la distancia que puede existir cuando yo tengo como en mi mente siquiera la pregunta. Entonces creo que tomar conciencia de la relación en la que estamos y de pensar conscientemente qué es lo mejor para mi cuidado, que también es el cuidado del otro, pues creo que hace alusión al amor sano. Ok. Y después de toda esta como ruptura que has hecho de mitos, de estas concepciones rígidas que a la Juli adolescente o más joven no le hacían tanto bien, un poco con lo que nos has compartido hoy, Juli, ¿en qué se sustenta tu concepción de amor hoy? Como si ya destruimos unas, ¿cuáles son las que quedaron? Bueno, lo primero que creo que puede darse por entendido con lo que he hablado es el amor es una elección y creo que un pilar fundamental es elegirnos. Y esa elección implica, por supuesto, entrega, implica compromiso, implica flexibilidad, implica apertura, ¿no? Todo esto yo lo enmarcaría en la nutrición de la relación, ¿sí? En cómo yo decido por ella. Lo segundo, que para mí ha sido un pilar fundamental y que lo trabajamos en terapia, sea individual o sea, porque siempre lo relacional hace parte de la terapia, es actualización del vínculo. Estamos hablando de pareja, pero esto aplica para familias, para padres, para hijos. Las relaciones tienen que actualizarse y esto requiere una curiosidad. Esther Perel, una psicoterapeuta y escritora fabulosa en asuntos de pareja, nos recomienda la curiosidad como una manera de mantener vivo el amor, el hecho de entender cuáles son los desafíos que está enfrentando, porque a veces la pareja es quien recibe desafíos que pasan en otros escenarios. Entonces, ¿qué está sucediendo a nivel laboral, a nivel, no sé, educativo, familiar también, en su propio mundo? ¿Qué es eso que está sucediendo y que yo puedo, desde la curiosidad, escuchar y actualizo mi relación? No seguimos siendo los novios, por supuesto, en estas relaciones tan largas nos encontramos muchas veces, nos reencontramos y nos redescubrimos. Y si me dijeras si somos los mismos de hace 10 años, por supuesto no, porque además creo que nadie, ¿no? Somos nuestra identidad es dinámica, vamos cambiando, entonces lo segundo fundamental es actualizarnos, escuchar qué es lo que nos está sucediendo hoy a cada una de las personas de la relación. Me encanta un poco ahí haciendo un pare porque lo hablamos mucho en Refugio, como
las parejas, tú eres un universo, yo soy otro universo, y en la pareja construimos un nuevo universo, que así como individualmente estamos en constante cambio, es imposible que ese universo conjunto no cambie, ¿no? Y muchas veces, no sé si te ha pasado, pero en consulta han llegado personas que me dicen, es que yo quiero que vuelva a ser como era al inicio, ¿no? Como se idealiza mucho este inicio. Y es lo que tú dices, reconocerlo desde esa curiosidad, que no sé en tu vida personal cómo lo haces para durar tanto tiempo. Claro, bueno, esto ha sido un pilar fundamental en mi relación porque como lo decía, sale, hay muchos momentos en donde extraño lo que éramos al inicio cuando estábamos, no sé, viéndonos una vez a la semana, cuando empezábamos a salir, que el fin de semana, que, ¿no? Y entonces esos momentos juntos, no sé, eran llenos de detalles, que no quiere decir que hoy no estén. Nos hemos redescubierto en otro tipo de detalles. Hoy un detalle hermoso que agradezco un montón es que mi pareja sabe que a mí me encanta el café y en algún momento llega a entregarme una taza de café. Esas son las nuevas flores que me entregaba cuando éramos novios. Entonces siento que esa apertura, ese no encasillarnos en lo estático ha sido fundamental para mí y lo descubro todos los días. Que no quiere decir dejar atrás el romanticismo, pero no es romantizar las relaciones de pareja. Nos transformamos sin duda, nuestra dinámica, nuestra rutina, y ahí hay detalles que mantienen la relación viva y novedosa. Me encanta, me encanta. Entonces, ese es el segundo pilar. ¿Y el tercero? ¿Cuál sería? El tercero, que me sonaba mucho con lo que decía, sale de los universos de los que hablamos de refugio, que es la libertad. El amor se da en la libertad de elegirnos, como lo decía, en la libertad de nutrir la relación, de actualizarla, pero también la libertad de que cada uno puede ser quien es. A mí me ha costado porque en mi idealización del amor pretendía que mi pareja fuera como yo quería que fuera. Y me di cuenta que esto es absolutamente controlador. Esto no lo deja ser. Y él también está en su proceso de romper patrones y algo de lo que reflexionamos juntos ahora es qué hermoso que podemos decidir hoy en nuestra casa muchos de nuestros deseos, nuestras costumbres en libertad. Entonces dejar al otro ser, dejarte ser, que tengas esos espacios para ti mismo, para ese universo, para alimentar tus redes es supremamente importante. Yo diría que un pilar fundamental es la libertad. Si se empieza a perder la libertad en la relación, empezamos a desdibujarnos como personas. Y ahí también incluso llega la normalizada fusión, claro, que es el uno para el otro para el uno, no salen sin el otro, y esto al final puede llegar a ser una esclavitud. Todo lo opuesto a la libertad. Entonces no quiere decir que vamos a irnos al polo a no estar juntos o a desconectarnos, pero es cada uno en su autonomía y en su libertad, que son principios obviamente de la terapia sistémica también. Total, me encanta porque además entre más libertad tenemos, también más responsabilidad hay, ¿no? Más responsabilidad de cómo quiero yo formar ese vínculo, qué quiero yo seguir perpetuando quizás de cosas que sí nos gustan de esas familias de origen y quizás otras que realmente queremos actualizar. Total. Y en esa línea, Juli, ¿cómo te imaginas tu relación de aquí a otros 10 años? ¿Cómo te gustaría verla? Hermosa pregunta. Bueno, yo creo que es importante seguir nutriendo nuestra relación en las dificultades. Porque otro mito, ahí me fui para la pregunta anterior, pero el conflicto hace parte de las relaciones. Pero me imagino mi relación construyendo unas formas de amarnos aún en el conflicto, como superando juntos adversidades, pero también cumpliendo sueños, donde además yo me sienta feliz en 10 años de poder haber cumplido con mi proyecto de vida individual, y con el proyecto que nos propusimos como pareja. Que cada uno aparezca en la relación como es, que nos amemos en libertad, en lo que somos, y pues que estemos ojalá con hijos, y viviendo ese espacio en pareja de una manera importante, no desplazarla, que a veces pasa esto por los hijos, pero pues yo anhelo poder tener ese espacio juntos. Qué bello. Segurísimo así será, en esa elección. Sí. Ay, Juli, me encanta, Vamos por eso.
100%. Y pueden haber personas ahorita escuchándonos que se están hasta ahora haciendo esas preguntas o quizás se han hecho otras y están complementando con esto que estamos conversando. ¿Qué le dirías a estas personas que están justamente como quitando esos mitos que cuesta a veces tanto, ¿no? ¿Cuál sería ese mensaje que les quisieras dar? Bueno, lo primero sería que piensen desde dónde se quieren soñar las relaciones de pareja. Eh, Tal vez desde lo impuesto o desde lo que ellos mismos quieren escribir con su propia letra. Entonces, lo primero que les diría es pregúntense qué quieren, no qué les han dicho que quieren, qué deberían querer, sino qué es eso que quieren, que necesitan para su bienestar, para su cuidado. Y también la curiosidad. Yo creo que entregar esto es maravilloso, el abrirse a los demás, el entender que el amar también es un acto revolucionario, es un acto liberador que puede transformar vidas, por supuesto que sí. Entonces, de hecho, aquí una anécdota es que escuchando el proyecto de vida de mi pareja desde que éramos novios, pudimos tener la oportunidad de vivir 2 años separados, porque yo sabía lo especial que para él era irse a estudiar a otro país, y yo sabía lo especial que para mí era tener y cuidar esta relación. Y pudimos coexistir con los dos anhelos, asumiendo la distancia, que no es nada fácil en tiempos de pandemia, pero fue maravilloso porque pudimos aprender a vivir nuestro proyecto de vida. Yo fui feliz al ver que él cumplía su proyecto de vida y que al final decidimos, en medio de lo que hacíamos cada uno, continuar juntos y construir un tercer proyecto, que era ese que nos correspondería a los dos. Entonces, les diría, escuchen los proyectos de la pareja o de la persona que quieren, pues ábranse. También el amar es un acto de total vulnerabilidad y de imperfección, de conectar con nuestra humanidad. Me encanta. Me encanta, Juli. Muchísimas gracias por compartir, abrir un poco también esa vulnerabilidad y poner un poco al servicio tu vida y tu experiencia de vida también para el acompañar a tantas personas. Pero antes de cerrar, como siempre, vamos a hacer las preguntas rápidas de emociones. Así que responde lo que primero se tenga en la cabeza. Ok, ¿Listo? ok, listo, preparada. Perfecto, entonces iniciamos. Juli, si la alegría fuera un sabor, ¿qué sabor sería para ti? Yo creo que tendría forma de postre, o sea, sería algún postre con café, con brownie, como algunos de estos sabores. Seguro eso es alegría. Si tiene café, si tiene brownie dulce, alegría. El combo, ¿no? El combo. Me encanta. Sí, pero el café como un principal ingrediente. Ok. Si la tristeza fuera un sonido para ti, Juli, ¿cuál sería? Un desgarro. Algo que se rompe, que se desgarra, tal vez. Ok. Si la ira fuera una textura, ¿cuál sería? Sería algo que puedes como apretar, como también porosa, como... Sí. No puedo no pensarla sin hacer así mis manos. Ok, me encanta. Si el asco fuera un olor, ¿cuál olor sería? Yo creo que algo en descomposición. Sí. Ok. Si el miedo fuera una imagen, ¿cuál imagen sería para ti? Creo que la oscuridad, como tinieblas, como... Ok. Y voy a agregar una que no agregamos, pero hoy que hablamos del amor, si para ti, Juli, porque además sé que te gusta mucho la música, si el amor fuera una canción, ¿cuál canción sería hoy? Wow. Una canción que me encanta y describe la conexión de nosotros y la sensibilidad en una relación. La otra tiene una canción que se llama Solo para ti, maravillosa. Creo que eso descubre cómo podemos amar, primero también amándonos y siendo conscientes de nuestras emociones y dándonos el permiso de que duela, de sentir, dándonos lo que queremos recibir de otros.
Ok, la escucharé. Por favor, tarea. Me encanta, Juli. Pues muchas gracias por estar aquí, por abrirte, por compartirnos lo que sabes y lo que sientes. No, Ale, muchas gracias a ti y gracias también a las personas de mi red y mis Mm, consultantes y las parejas y las ujú, familias que me han nutrido esto que hoy he podido compartir de forma mm, muy breve, pero que no puedo atribuirme todos mis mm, aprendizajes. Hay muchísimas voces detrás mm. de lo que hoy pude compartir y gracias por pues permitirme también dar voz a esto. No, nos vemos en otro espacio. Claro que sí. Gracias, Juli. Gracias, Ale. Adiós, adiós. Chao, chao.